Hola, buenas noches. Soy la pastora Estrella Alexandre de la Iglesia Dios con Nosotros Mérida. Es un gusto y un placer y un privilegio el que nos permitas nuevamente entrar a tu casa, platicar contigo y estar un rato juntos, aunque sea a distancia, ¿verdad? Han sido tiempos en los cuales hemos estado conviviendo aquí en casita, seguimos todavía en nuestro hogar, todavía no nos han dado luz verde para regresar a los trabajos, a nuestras actividades diarias que estábamos acostumbrados a la iglesia, pero pues desde este punto también pues es un medio en el cual podemos bendecir tu vida a través de la palabra de Dios. Y nos da mucho gusto de verdad que estés siguiendo el canal, que estés llenándote de la palabra de Dios. Y pues bueno, el tema que traemos hoy día es la vid verdadera. Y pues cuando Dios me estaba dando esta palabra, me acordaba de cuántas veces hemos iniciado cosas nosotros y siempre nos quedamos a medias. Iniciamos algo y nunca las terminamos, o son muy pocas veces cuando realmente llegamos a terminar esas cosas. Nos inscribimos a una clase de zumba o nos proponemos hacer ejercicio y lo dejamos a medias, o nos inscribimos a algún curso de cocina, de tejido, etcétera, a muchas cosas, ¿no? Pero por alguna u otra razón no permanecemos, desistimos y nos salimos. Ahora sí que, como dicen, abortamos la misión, ¿verdad? Pero el hecho de que nosotros no permanezcamos y no terminemos, no concluyamos, eso nos habla, eso habla de que no nos gusta comprometernos, no hay un compromiso. Y aquí hay dos palabras muy importantes, la permanencia y el compromiso. Van de la mano, la permanencia y el compromiso. Y ahorita vamos a ver por qué. Yo me acuerdo que cuando iniciábamos, no sé cuántos de ustedes o cuántas de ustedes también, iniciábamos un curso escolar. Yo creo que todos fuimos a la escuela y iniciábamos el curso escolar con nuestras libretitas. Yo me acuerdo que iba a comprar mis libretas a la papelería, así todas bonitas, nuestras plumitas así de colores. Por ejemplo, las niñas pues somos muy dadas que comprábamos calcomanías, se la pegábamos en la puntita en la orillita de la hoja, ¿verdad? Hacíamos nuestros marcos con pluma roja, si las maestras nos permitían, ¿verdad? Porque había maestras que te decían, no, solamente tu tinta rosa, no, ni tinta verde, que tiene que ser el margen con tinta roja, ¿verdad? Entonces, me estaba acordando, cuando Dios me estaba dando esta palabra, me estaba acordando de que nuestras libretas estaban bien forraditas, con el margen, las plumitas todas bonitas, pero cuando ya llevábamos así como que media libreta, ya la libreta ya no tenía margen, ya a veces no le poníamos la fecha, alguna compañera nos pedía una hoja y la arrancábamos y se la dábamos. Y cuántas veces no prometimos, esta ocasión no voy a arrancar ni una sola hoja de mi libreta, ¿verdad? Yo muchas veces prometí y me compraba a mi mamá libretas muy bonitas y le decía, te prometo que no, es que las vas a terminar arrancándole las hojas y van a quedar todas pelonas, me decía. Y yo le decía, te prometo que no, cómpramela por favor, te prometo que va a quedar así como está, así como la inicia, así va a terminar. Y me acuerdo que las libretas quedaban flacas, de que nos la pasábamos arrancando hojas, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo, me estaba acordando de esos tiempos, ¿no? Y al ser humano le cuesta permanecer. Y el permanecer también, hablábamos en un principio de compromiso, el permanecer, pero también nos habla de una disciplina. Y eso es lo que siempre le digo a mis hijos, tienen que echarle ganas, hijos, en lo que te comprometes. O sea, si te comprometes a hacer algo, tienes que terminarlo. Todo lo que comienzas tienes que terminarlo, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que nosotros como madres debemos de enseñarle a nuestros hijos. Pero ¿cómo enseñarle a nuestros hijos si nosotros mismos no damos ese ejemplo? Nuestros hijos nos ven que nos inscribimos a muchas cosas, pero no terminamos, ¿verdad? Entonces, este día el Señor te dice, échale ganas, permanece en mí. Y yo recuerdo que cuando inicié junto con mi familia la escuela bíblica,
empezamos, y era un cierto tiempo, eran cuatrimestres y era módulos estar viendo. Y cuando nos inscribimos a la escuela, nosotros tuvimos la firme convicción, que ahora sabemos que fue Dios, que Él permitió que pudiéramos permanecer. Hubo un compromiso de parte de nosotros, hubo una permanencia y hubo una disciplina. Hubieron esas tres cosas y pudimos concluir la escuela bíblica sin interrupciones. ¿A qué voy? A que iniciamos y cuatrimestre tras cuatrimestre continuamos el siguiente módulo y el siguiente módulo y el siguiente módulo. Pudimos permanecer porque había una hambre, había una necesidad por conocer de Dios. Y yo veía que había hermanos en la iglesia que ya tenían 2, 3, 4, 5 años en la misma iglesia y no habían terminado la escuela bíblica. Entonces no había ese compromiso, no había esa disciplina y no había esa permanencia. Entonces yo me quedaba sorprendida, decía, wow, o sea, no han terminado y ¿cómo, no? ¿Por qué no había ese compromiso? Entonces, gracias a Dios, el Señor nos permitió terminar y concluir la escuela bíblica sin interrupciones. ¿Y a qué voy con esto? Cuando tú te comprometes y le pides a Dios que te ayude, Él lo va a hacer. Yo recuerdo que cuando nos inscribimos, nos vino a la mente, en mi caso particular, y se lo comenté a mi esposo, al pastor Rodrigo, le dije, ¿sabes qué? Vamos a iniciar la escuela bíblica, pero nos vamos a seguir de corrido. Y él me dijo, sí, estoy totalmente de acuerdo que lo hagamos así. ¿Pero por qué? Porque Dios había puesto, Él vio esa necesidad y Él nos ayudó a permanecer. ¿A qué voy? Que cuando tú le pides a Dios que te ayude a permanecer, Él lo va a hacer. Porque Él quiere hombres y mujeres que lo busquen, que conozcan quién es ese Dios verdadero, quién es Jesús. Entonces, en la Biblia nos encontramos con un personaje que atravesó también por esto. Y en los últimos días de Jesús, en el capítulo 13 de Juan, está Jesús en la última cena, a pocas horas de ir a la cruz, y está con sus discípulos y entonces les dan la noticia que a ellos los desconcierta. Y vamos a leer el versículo de Juan 13, del 31 al 33. Y Juan 13, 31 al 33. Y dice, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, ojo con el versículo 33, dice, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Ok, yo quiero que nos detengamos tantito y que pensemos por un momento qué habrán pensado los discípulos en ese momento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos ahorita nosotros completos, como tú y como yo, ¿verdad? Y ellos eran hombres que habían pasado tiempo con Jesús, de desayunar, comer, cenar, o sea, estaban las 24 horas del día con Jesús. Habían dejado todos esos hombres por seguir a Jesús. Habían dejado sus casas, su familia, dejaron todo lo dejaron. Habían dejado todo por Él, por seguirlo. Y esa persona a la cual seguían y estaban con Él las 24 horas del día, les estaba diciendo, hijitos, me voy, ya me voy. Y no pueden ir al lugar al cual yo voy a ir, me voy a ir. Y esta noticia yo pienso que los había tenido un poco confundidos, asombrados quizá, un poco tristes, porque ya no iban a estar con el Maestro, con Jesús. Y Pedro, el inconfundible Pedro, le dice a Jesús en Juan 13, 36 al 38,
Y dice, responde Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contesta, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le pregunto. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí?, le dice Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. En pocas palabras, Pedro dice, ¿qué tengo que hacer para permanecer contigo, Señor? ¿Por qué no puedo ir? Yo doy la vida por ti, Señor. Yo voy a morir por ti, Señor. Y Jesús le dice, espérame tantito, me vas a fallar. Y en este contexto, en nuestra mente, vamos a comenzar este mensaje, que fue el último mensaje que Jesús le da a sus discípulos. En Juan 15:5, y yo les voy a recomendar que en sus casitas lean Juan 13, 14 y 15, para que puedan entender un poquito mejor este mensaje, esta historia, de verdad, que son historias apasionantes, de verdad. Quien diga que la Biblia es aburrida está en un error, porque de verdad son, ahora sí que, aventuras, son experiencias que vivieron todos aquellos personajes, todas aquellas personas que conforman la palabra de Dios, y de verdad son cosas, historias tremendamente hermosas, de verdad. Entonces, léanlo, y yo espero que en su casita, ya cuando tengan más tiempo, vuelvan a escuchar este mensaje, porque de verdad está muy hermoso y van a comprenderlo un poquito más. Entonces dice Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Y otra versión que tengo, que la que acabo de leer, es la Reina Valera. Y tengo otra versión que es la Nueva Traducción Viviente. Esta versión me gusta porque te habla un poquito, no tanto de vosotros, sabéis, ustedes, ¿no? Te habla en un lenguaje más actual. Si la pueden conseguir, es la Biblia Nueva Traducción Viviente, y es exactamente lo mismo, por eso estoy comparando las dos. Y dice Juan 15:5, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y quiero que resaltemos estas palabras, estas dos palabras que dice yo soy. Y cada vez que leamos yo soy, tenemos que parar así bien nuestros oídos, porque Jesús está a punto de revelar más de quién es Él y de su obra. Entonces ese yo soy es muy importante, porque yo soy es el último de sí que dio aquí en la tierra Jesús. Dice yo soy la vid, y quiero destacar en este tiempo 2 características de la vid. Vamos a entender qué es la vid, ¿verdad? Y la vid es una planta de uva. Estamos de acuerdo entonces que las 2 características son la vid, ¿ok? La vid es la planta que da uva, y entonces tenemos 2 características de la vid. De la vid es la fuente. La vid, ¿qué es? Es una fuente. Dice la fuente de vida. Nada de esto puede ser sin la vid. Jesús es la fuente de vida, y antes de ser esta vid, Jesús fue una semilla que vino a la tierra, se plantó y fue enterrado en una tumba. Murió y resucitó para darnos vida, y vida en abundancia. Él es la vid y no hay vida fuera de Él. Él es la vid verdadera. Él es la fuente de vida. Ok, las 2 características de la vid, realmente vamos a ver aquí en lo que estamos hablando, y no quiero que nos confundamos. Te voy a volver a leer lo que es la vid. ¿Qué es una vid? Todos conocemos una vid, y si no la conoces, la vid es una planta que da uva. El fruto que da da uvas. Entonces dice, la vid es la fuente de vida. Es el tronquito, o sea, es la ramita, o sea, es el tronco, y después vienen sus ramitas,
y después viene su fruto. Les vamos a poner, voy a ver si podemos ponerles una imagen en la cual, qué es una vid. Ajá. Y es el tronquito. La vid es el tronquito, es lo que sostiene lo que son las ramas y lo que sostiene las hojitas de las ramas y el fruto, ¿ok? Entonces, la vid es la fuente de vida, porque es lo que alimenta a todo lo demás. Nada de esto puede ser sin la vid, o sea, no puede haber uvas si no está la vid. Jesús es la fuente de vida, y antes de ser esa vid, antes de ser Jesús la fuente de vida de nosotros, Jesús fue una semilla. Así como la planta, antes de ser la vid, es una semilla, Jesús fue una semilla que fue plantada, vino a la tierra, se plantó y fue enterrado en una tumba. Murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Él es la vid y no hay vida fuera de Él. Él es la vid verdadera, Él es la fuente de vida. Ahora, la vid es quien sustenta. Sin la fuerza del tronco de la vid no puede haber fruto, como les comentaba. Él es quien sustenta la rama y el fruto. Él es quien permite que todo esto sea posible. Todo lo que estamos ahorita haciendo, Él es quien permite que sea posible. Entonces nos quedamos con estas dos características de Jesús. Él es la vid y Él es la fuente. Ajá. Y Él es quien sustenta. Y luego dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Ahora quiero que veamos las características de una rama, la cual la palabra de Dios, si se acuerdan, en el versículo de Juan 15:5 habla de eso y dice que las ramas somos nosotros. Las ramas somos nosotros. Dice aquí, Jesús es la vid, es la fuente y es quien sustenta. Y luego dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Ok? Vamos a ver esas dos características. ¿Y cuáles son esas características de la rama? Una rama es dependiente y no cumple con su función. Una rama, no cumple con su función si no está conectada de la vid. Se muere. Una rama es totalmente dependiente. Y tú y yo vivimos en un mundo con filosofías que constantemente nos están diciendo, tú puedes, tú lo vas a lograr. De hecho hay grupos como los de únete a los optimistas, tú puedes, tú solo, tú tienes esa sabiduría, tú tienes todo eso. Pero en ti está la fuerza, te dicen. Pero Jesús te dice, tú eres una rama. Y tú te preguntarás, ¿una rama? Y si conocemos la razón por la cual Dios nos dice que somos ramas en este versículo, de verdad encontraremos gozo y satisfacción en serlo. Una rama es dependiente. Una rama no puede dar su fruto si no está conectada con la vid. Y yo te voy a enseñar una ramita que tengo aquí, que mi esposo me hizo favor de encontrarla, de cortarla de aquí. Ajá. Entonces, esta es una rama. Si nos damos cuenta, esta rama no tiene vida ya, porque esta rama fue cortada, ¿ok? Una rama es frágil. Si yo hago esto, esta rama se quiebra y se rompe. Es fácil de romperse, pero un tronco no. Esta rama estaba sujetada, imaginemos que la vid es el tronco, y la rama no la puedes quitar, a menos de que tengas que cavar en la tierra para poder sacar la raíz. Y las raíces, hay árboles que son de raíz muy profunda. Y la rama es frágil. Si la rama no está conectada al tronco, se muere. Entonces, una rama en sí sola es frágil, fácil de romperse, un tronco no. Y Jesús nos está hablando a ti y a mí de que somos frágiles. Y tenemos que abrazar esto de verdad, porque nuestra fragilidad depende si nos apartamos de la vid. O sea, tú y yo, si nos apartamos de Dios, nos secamos por dentro, nuestro corazón se endurece y hay tristeza,
amargura y vienen muchas enfermedades a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos conectados, no estamos agarrados de Dios. Dice la palabra: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Esta rama fue despegada de su tronco, de su vid, el que le inyectaba, el que conectaba con su vida. ¿Y qué pasó? Se volvió frágil al punto de romperse. Y muchas veces cuando nos apartamos de Dios, nos volvemos tan frágiles que cualquier cosa que nos acontece afuera nos rompe. Y venimos lastimados, venimos cargados con tanta tristeza, con tanta amargura. Y no debemos de apartarnos de la vid. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y vamos a ver qué es el fruto. Hay cosas en las matemáticas que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos eso que nos dicen en la escuela? El orden de los factores no altera el producto. Y es correcto, es correcto. Pero en este caso, en este versículo que Dios nos está hablando y enseñando y nos está reflejando quién es Él y quién somos nosotros y nuestro propósito, aquí el orden de los factores sí altera el producto, sí lo afecta el producto, afecta el fruto que podamos dar. Y no puede haber fruto si no hay una rama y una vid. No puede haber una rama sin vid. Y en la falta de entendimiento de esta verdad tan real, esta es la razón de nuestra frustración, de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque es con Dios. Porque muchas veces intentamos tener un fruto sin querer ser ramas, sin querer estar tomados de la mano de Dios. No entendemos quién es Dios y solamente queremos ver el resultado externo. Y déjame decirte algo, intentar obedecer a Dios, el querer seguir a Dios, el querer ser cristiano, como muchos nos llaman, como muchos nos conocen, el ser cristianos, es realmente reconocer tu dependencia a Dios. Y la necesidad de la vid muchas veces te va a cansar. Muchas veces como cristianos decimos: ay, es que otra vez, ay, es que tenemos que hacer esto, es que ni modo, dice la palabra de Dios. Pero cuando tú realmente te das cuenta que no puedes vivir sin Él, esa verdad se hace, esa palabra se hace una verdad en tu vida y una realidad. Y entonces empiezas a vivir bajo los estatutos de Dios. Entonces muchas veces los cristianos nos frustramos y decimos: ya no quiero más de esto. Ya no viene alguna situación y dices: no, ya no quiero, ya no puedo. O tuvimos algún error, tropezamos, pecamos y decimos: no, es que ya no puedo, es que Dios dice que si es así, si no, pues ya pequé. ¿Y qué pasa? Desistimos. ¿Qué pasa? Viene frustración a nuestra vida porque pecamos, fallamos, caemos y le decimos a Dios: ¿sabes qué? Esto de la vida cristiana, esto no es para mí. Esto es muy complicado porque sabes que a mí me gusta todavía ir a bailar, y a mí me gusta hacer esto, y me gusta lo otro, y me gusta fumar. Déjame decirte que Dios no te prohíbe nada. Dios no te va a prohibir nada. Está en ti porque tú sabes que es bueno y que es malo. Tú sabes lo que perjudica y daña tu cuerpo. Tú sabes lo que perjudica y daña tu hogar. Tú sabes lo que perjudica y daña a tus hijos. Tú sabes lo que daña y perjudica a tu esposo, a tu esposa, a tu entorno familiar. Tú y yo sabemos perfectamente bien qué es lo que afecta a nuestro entorno. Y muchas veces, basados en este principio bíblico, el cual Dios nos está hablando hoy, no queremos entender que tenemos forzosamente que depender de Dios, que estar tomados de la mano de Dios para que todo nos salga bien, para que en todo nos vaya bien. ¿Y sabes qué pasa cuando caemos y pecamos? Empezamos a entrar en condenación. Nos sentimos que no podemos,
que es muy difícil seguir a Cristo, pero Dios te dice esto y vamos a leer Marcos 1:11. Marcos 1:11 dice: tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Lo dijo, fíjate, lo dijo antes de que Jesús hiciera cualquier cosa de su ministerio público. Esta palabra Jesús la dijo antes de su ministerio público. Le afirmó y le dijo: tú me complaces por lo que eres. El Padre le estaba diciendo a Jesús eso. Dice: no por lo que haces, porque no se trata, escúchame bien, no por lo que hagas, Dios te va a amar. Dios no te va a amar por lo que hagas. Dice: tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y esto a Jesús le afirmó y le dijo: tú me complaces por lo que eres, no por lo que haces. No se trata, escúchame bien, no se trata de lo que podemos hacer o no para Dios. No se trata de lo que Él ya, de lo que podamos hacer, pues, sino se trata de lo que Él ya hizo por ti, por mí, por nosotros. De eso se trata. Se trata de nuestra permanencia con Él. Todo esto se basa en nuestra permanencia con Él. Tendemos a decir: pues yo hago esto por Dios, yo hago esto para Dios, y no se trata de eso, no se trata de eso. Dios te dice en esta noche: tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y tenemos que de verdad echarle ganas a ser dependientes. Tenemos que tener la disciplina, tenemos que tener la permanencia, como lo vimos en un principio, porque realmente somos frágiles. Por eso Dios nos dice: tú eres una rama, porque Él sabe nuestra fragilidad. Él conoce nuestra fragilidad y Él sabe que si tú y yo nos separamos de Él, nos secamos y nos morimos y no hay fruto. Esta rama ya no tiene fruto. Esta rama ya no puede dar fruto porque fue arrancada de la vid. Y muchas veces nosotros nos hemos apartado de la vid verdadera. Así que en esta noche yo te digo: échale ganas a tener esa permanencia, a tener esa disciplina de buscar a Dios todos los días. Él siendo fuerte, Jesús siendo fuerte y siendo la vida misma, vino y habitó entre nosotros. Y nosotros, dice la palabra, vimos su gloria y probamos de Él, y de su plenitud probamos. Tomamos todos gracia sobre gracia. Y continúa Juan 15 con uno de mis versículos favoritos, en Juan 15:9, que dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Fíjate bien lo que Jesús te está diciendo esta noche. Dice: yo te he amado a ti, Juan, Rosita, Pedrito, Estrella, Rodrigo, como te llames. Te dice: yo te he amado a ti tanto como el Padre me ha amado a mí, dice Jesús. Permanezcan en mi amor. Y antes de abundar en este versículo, y muchas veces yo sentada en la iglesia, así como muchas veces estamos ahora que regresemos a la iglesia, que extrañamos estar allá, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en el fruto, pero nunca nos habíamos enfocado o nunca nos hemos enfocado en la vid, sin darnos cuenta que en la vid se encontraba todo, en la vid, en Él. Entonces te dice Él en Juan 15:9: permanezcan en mi amor. Y quiero que por unos segundos meditemos esta gran verdad que nos habla, en donde dice: yo te amo tanto como el Padre me ama a mí. Fíjate qué tan grande es su amor. El Padre dio a Jesús por ti y por mí. Y dice Jesús: así como mi Padre me ama a mí y Él se complace en mí, así yo te amo a ti, así yo me complazco en ti. Cuando yo veo que tú estás enfocado en buscarme, enfocado en seguir mis pasos. Entonces, Jesús, para expresarnos la magnitud de amor que tiene para nosotros, puso de ejemplo el amor que Él tiene, o sea, el que Él recibe de parte de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Él la pone como ejemplo. ¿Y quieres saber cuánto te ama? Dice Jesús: te amo tanto como el Padre me ama a mí. Y no conozco un amor más fuerte y más profundo
Y ese es el amor que tengo por ti, hijo. Dios te dice en este día, te amo tanto como el Padre me ama a mí. Y fíjate que Jesús no nos dice, permanece en las obras, permanece echándole ganas, permanece, no faltes a la iglesia, porque si no te pierdes de mí. No, Dios nunca te dice eso. Dios que te dice, permanece en mi amor. Y no con esto te digo que no vayas a la iglesia, no quiero que se interprete mal. No con eso te estoy diciendo no vayas a la iglesia, no hagas obras, no, nada de eso. Pero cuando nosotros aprendemos a permanecer en el amor de Dios, no va a haber necesidad que nadie te esté acarreando para ir a la iglesia. Nadie. No va a haber nadie que te diga, oye, fulanito, Juanito Pérez, oye, ¿sabes qué? No se te va a olvidar, el domingo tenemos servicio en la iglesia. O te manda un mensaje de WhatsApp y tú, ay, otra vez el hermanito me está mandando mensajes de WhatsApp. Ah, sí voy. Pues voy a checar porque tengo compromisos. No va a haber nadie. Al contrario, vas a ser de los primeros que vas a llegar al servicio. Le vas a decir a los pastores, pastor, ¿en qué puedo apoyar? Pastor, ya llegué. Vas a ser de los primeros de llegar y sentarte hasta adelante. Por eso Dios no te dice, no quiero que hagas obras, quiero que aprendas a permanecer en mi amor. ¿Y cómo vas a permanecer en el amor de Dios? Conociéndolo, teniendo una relación con Él, diciéndole, Señor, yo soy frágil, yo soy esa rama que tú dices y reconozco, y la verdad ha sido revelada en mi vida, reconociendo que yo soy una rama, que soy frágil, que si yo no estoy agarrada de la vid, me puedo morir y me puedo secar, Señor. Entonces eso es lo que Dios quiere. Él quiere que permanezcamos en su amor. Él te dice, permanece en mi amor, permanece en mí. Y permanecer en el amor de Dios no es algo gravoso, no es algo difícil de llevar a cabo. Permanecer en un amor como el amor que tiene Jesús por nosotros es el deleite más grande de verdad que existe. Es la satisfacción a un alma cansada cuando estamos cansados y nos damos cuenta que cuando permanecemos en Dios, Él nos llena por completo. ¡Wow! Es la delicia, es una delicia de verdad. Es el deleite más grande que puede existir. Y vas a ver que no vas a querer despegarte de Él. Y a ti joven, o a ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que has llegado a pensar, estoy harto de ser cristiano porque me ponen reglas y lineamientos y que aquí y que allá. Déjame decirte que te estás perdiendo de la verdadera relación, porque Dios no es un Dios de reglas, Dios es un Dios de orden, pero no es un Dios de reglas. Dios no te va a prohibir nada. Él dice en su palabra que nosotros tenemos el libre albedrío de escoger. Tenemos un libre albedrío para escoger. Y Él no se va a meter. Tú sabes perfectamente bien qué es bueno y qué es malo. Qué afecta en tu hogar, qué afecta a tus hijos, qué afecta en tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo. Sabemos perfectamente bien. Entonces, realmente nosotros debemos de aprender a tener esa verdadera relación con Él. No es un Dios de reglas, es un Dios de orden, pero antes de que tú pongas a ver esas cualidades de Dios, a mí me gustaría que te enfocaras en cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios para nosotros, que Él dice que Él nos ama con el amor que Dios Padre le da a Él, de la misma manera nos ama a nosotros. Entonces, Él te invita a que tú experimentes su amor. Y sabes, me llama mucho la atención las distintas cartas de Pablo cuando oraba por las iglesias. Él podía haber orado en ese entonces por tantas cosas que estaba pasando en la iglesia en ese momento, por persecución, podría haber orado por problemas de pecado sexual dentro de la iglesia. O sea, había muchas situaciones, pero de todas las cosas por las cuales siempre oraba era: Espíritu Santo, yo oro para que abras sus ojos y puedan conocer tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí es donde dice cuán alto, cuán ancho, cuán profundo, cuán largo es tu amor por ellos, que puedan experimentar este amor que sobrepasa todo entendimiento, porque ahí se encuentra la vida. No se encuentra en lo que tú puedas hacer por Dios, se encuentra en lo que Él ya hizo por ti, y nos llama a permanecer en su amor. Y permanecer en su amor
¿Qué es? ¿Qué es permanecer en su amor? Vamos a leer Efesios 1:4, en donde dice, incluso, fíjate bien lo que dice, incluso antes de haber hecho Él al mundo, Él nos amó y nos eligió en Cristo. En Cristo nos eligió, en Cristo te eligió a ti. Dice, para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Fíjate bien, el amor de Dios no termina. Fíjate, el amor de Dios no tiene una fecha de caducidad. El amor de Dios, el amor que tiene por ti, no termina en el momento en que tú cometes un pecado. Si la Biblia dice que Dios te amó antes de haber hecho al mundo, Dios te amó viendo tus pecados presentes, pasados y futuros. Y te amó, dice que te amó. El amor de Dios no tiene fin. No con eso te estoy diciendo ponte a pecar y vete a pecar al fin que Dios te ama. No, tampoco. No podemos burlarnos de Dios. 2, fíjate lo que dice, y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. O sea, el amor de Dios es sin condición. Él no te condiciona, Él no te dice, si vienes el domingo a la iglesia te voy a amar. No, el amor de Dios no tiene condición. No hay ya nada que te pueda condenar, fíjate bien. El amor de Dios es sin condición. Nada te puede condenar. Si has creído en Jesús, si has puesto tu fe en lo que Él hizo por ti en la cruz, escúchame bien, no hay nada que te pueda separar de Jesús, no hay nada. ¿Y sabes lo que es el acto de justificación? El acto de justificación es el hecho de que Jesús, con su vida perfecta, ningún pecado, oílo bien, complaciendo al Padre en todo lo que Él dijo, dame tú tu historial, dame tú tu historial pecaminoso, tu flaqueza, dame tu debilidad, yo voy a ir con ello a la cruz, dame tus debilidades. Jesús te dice, dame tus pecados, dame con aquello que tú estás batallando, con aquello que solo tú sabes que estás batallando, que no se lo has contado a nadie. Dios te dice, dámelo, yo lo voy a cargar y lo voy a llevar a la cruz del Calvario. Eso fue lo que Dios hizo por ti, lo que Jesús hizo por ti. Todo tu historial pecaminoso, tu flaqueza, tu debilidad. Y mientras Jesús tomaba la ira que tú y yo merecíamos y nuestras transgresiones en esa cruz del Calvario que Él padeció, la ira del Padre fue sobre Él. Su pureza, su santidad fue transferida ¿a quién? A nosotros. A nosotros. Así que cuando tú te acercas al Padre con la fe en Jesús, Él te ve santo, como dice este versículo, e intachable a sus ojos, como ve a su Hijo amado Jesucristo. Así te ve a ti y a mí. Y con la vida de Cristo, su amor no tiene condición. Y vamos a ver el versículo 5 de ahí mismo de Efesios 1. Efesios 1:5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Fíjate lo que nos está diciendo Dios. El amor de Dios es íntimo. Dios no busca esclavos, Dios busca hijos, Dios busca amigos. Dios vino por sus hijos. Y esto aquí nos está hablando de una relación íntima, cercana, profunda con Él. El amor de Dios por nosotros es tan íntimo, así como es íntimo el amor del Padre con el Hijo. O sea, de Dios Padre con Jesús. Así es. Y terminamos con los siguientes versículos. Dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Vamos a ver el versículo 6. Vamos a ver el versículo 6 hasta el versículo 8. De ahí mismo de Efesios 1. Y dice el versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos, o sea, nosotros, a su Hijo amado. Versículo 7.
Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad, compró tu libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. O sea, Él en esa cruz del Calvario no es nada más que haya ido y murió y ay Dios, no, Él murió por ti y por mí. Yo quiero que te des cuenta en este tiempo lo que Jesús hizo por ti y por mí. Muchos podemos ver las películas de la Pasión de Cristo, en donde es una película muy fuerte, en donde yo recuerdo que cuando había salido había gente que se desmayaba en el cine, y aún a las fechas yo creo que es una de las pocas películas que son fuertes y que se asemejan un poquito apenas lo que nuestro Jesús vivió. Pero yo te voy a decir una cosa, un cuerpo no puede estar suspendido así como nos dicen que estaba Él clavado en la cruz del Calvario. Entonces, aquí dice, el amor de Dios por nosotros es íntimo, así como es íntimo el amor del Padre con el Hijo. En el versículo 6 nos dice que de manera que de que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Versículo 7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y el versículo 8 dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Fíjate bien, aquí hay un punto clave. Dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros con toda la sabiduría y el entendimiento. Si te das cuenta, Él nos da todo, no se queda con nada. Primeramente dio a su Hijo amado Jesucristo por cada uno de nosotros. Y aún así el amor es tan grande, por eso dice el versículo, es tan grande, es tan ancho, tan profundo que nuestra naturaleza, nuestra razón, nuestra mente no puede comprender qué tan grande nos ama Dios. Por eso dice, como me ama el Padre a mí, así los amo yo, de la misma manera. Cristo se da por completo, Él ya dio todo. Y quiero decirte, nunca, nada de esto se trató de ti ni de mí. Dios nunca te pidió que tú le echaras ganas para mantener algo por lo que Él ya dio toda su sangre. El velo ya fue rasgado y tú con confianza y con la fe en Él puedes entrar y deleitarte y disfrutar de Él. Ahora, ¿cómo se ve en la vida diaria el permanecer en el amor de Dios? Para empezar, el permanecer nos habla de estar continuamente, que es antes de que yo me levante y en vez de que empiece a pensar, ay, tengo que poner los frijoles, ay, tengo que llevar a los niños a la escuela, ay, me pidieron esto, ay, mi esposo lo tengo que planchar. Antes de que te vengan todos esos pensamientos, levántate y di, Señor, quiero meditar en lo que tú ya has hecho por mí. Toma mis tiempos y organiza mi día. Señor, ¿qué voy a hacer por ti? No es lo que tengo que hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy por ti? Padre, tú sabes que yo tengo muchas cosas que hacer en el día, pero ¿qué quieres que haga hoy? ¿Hay algo específico en lo cual tú quieres que yo haga? Espíritu Santo, dime. Pero entonces ahí es cuando vamos nosotros a empezar a permanecer, a levantarnos, a estar platicando con Él. En vez de que digas, ¿qué voy a hacer hoy? Señor, ¿qué voy a hacer por ti hoy? Levántate y medita en lo que tú has hecho por Dios. Realmente, ¿qué has hecho por Dios? Entonces podemos decirle, Señor, toma mis tiempos. Y cuando tú pases esos tiempos en los cuales Dios te diga, ven, yo quiero platicar contigo, y te metas a orar y que te metas ahí en tu habitación, en el lugar en el que tú dices, aquí yo me pongo a leer la Biblia, es un espacio en el cual yo tengo este tiempo para ti. Normalmente siempre le entregamos a Dios una lista grandísima, Señor, te pido por esto, por mi necesidad, y empezamos a darle a Dios una lista tremenda, sí, porque Él dice que entreguemos todas nuestras cargas a Él, y es una gran verdad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces hablamos y hablamos y hablamos
y nunca escuchamos lo que Dios quiere decirnos, lo que el Espíritu Santo precioso de Dios nos va a decir. Terminamos, amén, nos levantamos y nos vamos. Y dice el Espíritu Santo, dice, yo quería hablar contigo, yo quería susurrarte al oído y te me fuiste. Entonces tenemos que tener esos tiempos en los cuales hablemos con Dios, pero que tú le digas, Señor, aquí está tu siervo escucha, háblame, Señor. Yo callo mi voz y quiero escuchar tu dulce voz. Y quizá a lo mejor la primera vez que lo hagas, a lo mejor no lo vas a escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a afinar nuestro oído. O quizás sí, Dios te permita escuchar su voz, o que te llegue un pensamiento de paz, o Él va a usar ahora sí que tus sentidos para que tú puedas saber que Él te está hablando, tu oído, tu mente. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Con la práctica. ¿Cómo? Permaneciendo, haciéndote una disciplina, entablando una intimidad, una relación con Él. Solamente así vas a poder agudizar tu oído y vas a poder escuchar su voz. Y déjame decirte que los momentos más íntimos en los que yo he pasado con Dios es en los que cierro mi boca, pero a veces nos cuesta mucho trabajo cerrar la boca y siempre estamos corriendo. Entonces enamórate de Dios, dale un tiempo, así como dices, me inscribí al gimnasio, y como lo comentábamos en un principio, me inscribí al gimnasio, me inscribí a clases de repostería, me inscribí a esto, voy a dedicarle un tiempo a eso. Bueno, enfócate en tu día. Bueno, de tal hora a tal hora voy a estar estudiando la palabra, voy a leer la palabra de Dios. Va a ser un tiempo en el que no va a haber nada que me pueda desenfocar o que me distraiga de ese tiempo que yo voy a dedicar a Dios. Comprométete. Al ser humano no le gusta comprometerse, no le gusta la disciplina, no le gusta crearse ese hábito, pero yo te invito de verdad a que hagas esos hábitos, ¿verdad? Entonces, Él quiere hablarte de su amor en esos tiempos, quiere hablarte de su pasión por ti, de lo que Él ha hecho por ti. Él quiere enamorarte, llenarte, pero necesitamos permanecer en su amor, mostrarnos frágiles y dependientes a Él, decirle, Señor, yo soy frágil, yo necesito, yo dependo de ti, para que Él cada día pueda llevarnos nuevamente. Y el fruto va a ser el resultado de eso. El resultado de tu permanencia con Dios, ese va a ser tu fruto. Vas a ver ese fruto cuando tú aprendas a permanecer en Dios. Y Dios se va a mostrar y se va a revelar a tu vida de una manera tan preciosa, que ese fruto va a ser tan hermoso que todos van a querer dar ese fruto. Y tenemos que ser conscientes que el Evangelio no es nada más, la palabra de Dios no nada más es para los nuevecitos que están llegando, es para todos. No es el mensaje el que te salvó la primera vez que lo oíste. El Evangelio es el mensaje que te salva cada día, todos los días de tu vida. Es el mensaje que te recuerda quién eres y quién es Él. Y te mantiene Él en esta permanencia. Tenemos que seguir meditando su palabra. Y quiero terminar con esto, con Pedro. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro, verdad? Sabemos que lo que dijo Jesús se cumplió. Pedro se avergonzó de Jesús cuando estaba siendo llevado a la cruz. Él, si recordamos la historia, él lo negaba. Imagínate la condenación que Pedro tuvo. Pedro experimentó esa condenación que lo llevó a decir, perdí mi relación porque yo le dije que yo iba a morir por él. Y todavía me dijo, Pedro, ¿me vas a negar? Y yo, no, Jesús. Imagínate el grado de condenación que Pedro vivió en ese momento. Fui avergonzado. Él se sentía condenado. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido nosotros así? Estamos en el servicio de la iglesia y estamos, y hay una palabra que llena nuestra vida y estamos, sí, Señor, tienes toda la razón, yo contigo todo, voy a ir y voy a hacer esta campaña y voy, claro, y sí, a los jóvenes y en mi trabajo voy a llegar y les voy a compartir porque he entendido que tú eres mi Dios y cuántas cosas. Y llega el lunes, vamos a la escuela y los jóvenes no hablan de Cristo, no hablan de Jesucristo en la escuela.
¿Por qué? Porque les da vergüenza. En su trabajo, con tus compañeros de trabajo, dice, no menciono ni siquiera a Jesús porque no quiero que sepan que soy cristiano. ¿Y qué pasa después? Empieza la condenación. Híjole, Señor, yo te dije que, híjole, yo daba todo por ti, yo levanté el domingo las manos y, ay, Dios mío, y me da pena hablar de ti en la escuela porque me van a decir mis amigos que ya no voy a pertenecer a tu grupo, a su grupo social y ya no van a querer invitarme, ya no, me van a hacer a un lado en el trabajo, quizá a lo mejor mi jefe que es ateo, me va a correr y nos empieza a venir y yo te prometí y empieza a venir una condenación a nosotros. Pero quiero que sepas que así como le sucedió a Pedro, así es como nos sentimos culpables y condenados porque nos sentimos que le volvimos a fallar a Dios. Pero fíjate después lo que pasó. En Juan 21 dice, Pedro regresó a ser pescador y se fue a una barca y estaba ahí pescando. Y me imagino que estaba triste. Yo me puedo suponer a triste ya cuando Jesús había sido llevado a la cruz, pues él ya estaba muerto, estaba en la tumba, después él se levanta con poder, vence a la muerte y está Pedro en su aflicción y en su enojo quizá también, ¿no? Y con tristeza, recordando quizá esas palabras que le llegaban a su mente, Pedro, me vas a negar, y él en esa escena diciendo, no Señor, yo contigo hasta la muerte, y pensando, le volví a fallar. Pero en ese momento le dice Juan a Pedro, hey Pedro, es el Señor está en la orilla del mar. Jesús pudo haber ascendido al Padre como su corazón de Jesús lo anhelaba. Él anhelaba ir con el Padre, pero antes fue a la orilla del mar a encontrarse con ¿quién creen? Con Pedro. Así este momento, si tú has pasado por esto, Jesús quiere encontrarse contigo nuevamente. ¿Y qué hizo Jesús? Le preparó un desayuno. No fue a encontrarse con Pedro para reprocharle, oye, yo te dije que me ibas a negar y tú todavía decías que tú no me ibas a negar, y cómo es posible que cuando te preguntaron lo negaste y todavía dijiste que por mí dabas la vida. Jesús no le fue a reprochar. No le dije, te lo dije, Pedrito, ¿no que ibas a morir por mí? No, en la Biblia vemos que Pedro se lanza al mar y va hacia Jesús. Y esto habla de lo que Jesús anhela de nosotros. Hoy Jesús anhela que tú te lances y que le digas, aquí está Jesús, tú me perdonas, Señor, si he fallado, reconozco que te he fallado, Padre, y yo te pido perdón, y yo te pido que me abraces, te pido que me perdones, hoy vuelvo a ti, hoy esta rama como tú me hablas hoy, que yo soy esa rama, Señor, que tengo que permanecer en la vida, así hoy, Señor, hoy quiero volver a conectarme a la vida verdadera que eres tú, que eres la fuente de vida. Y yo me imagino cómo Jesús anhelaba ese momento, por eso no había ascendido, aunque él anhelaba estar con el Padre, él sabía lo que Pedro estaba sintiendo y viviendo, y sabía lo que ese hombre iba a hacer después que Jesús ascendiera al cielo, y era importante para Jesús hacerle sentir a Pedro que Jesús no tenía nada que reprocharle, que Pedro no le debía nada a Jesús. Así esta noche Dios te dice, no me debes nada, hijo, solamente necesito tu corazón, solamente necesito que permanezcas en mí. Y dice la palabra que en la Biblia no vemos que Jesús le haga ningún reproche. Y Jesús prepara el desayuno para estar con Pedro, para estar con los discípulos, para tener una comunión con ellos, para platicar con ellos antes de ascender al cielo, para poder escucharlos, para disfrutar de esa relación con la cual él ya había pagado en la cruz del Calvario. Eso que Pedro hizo de negarlo, Jesús ya lo había pagado en la cruz. Por eso Jesús le dijo, me vas a negar, Pedrito, 3 veces. Y dice Isaías 53:11, luego se me atora un poquito la lengua por los brackets.
Dice Isaías 53:11, y cuando vea el fruto de su aflicción, quedará satisfecho, porque el fruto de su aflicción somos nosotros. Y vamos a estar con Él por los siglos de los siglos, disfrutando de las riquezas de su gracia con nosotros. Y vamos a leer Juan 21:15 al 19. Y Jesús no se sorprende de que nuestro amor sea frágil, porque Él sabe cómo somos. Aún tu esfuerzo de amar a Dios y tu adoración, aún en eso, el fruto no te va a llevar a ganar el amor de Dios. El amor de Dios sí te va a llevar a dar fruto. ¿Sí me explico? Lo voy a volver a repetir. Aún tu esfuerzo, el mejor esfuerzo de amar a Dios y tu mejor adoración, el fruto que des no te va a llevar a ganar el amor de Dios. El amor de Dios te va a llevar a dar fruto. Por eso, después de que Pedro respondiera a Jesús, ¿me quieres? O dice, ¿me amas? En otra versión, le respondió, sí te quiero. Entonces ve y lleva fruto. Entonces, ¿cómo vemos esto de manera práctica? No es lo que haces, es por lo que haces. Muchas personas pudieran hacer muchas cosas bonitas para Dios, pero no tener una relación permanente a Dios, eso simplemente no es. Y vamos a leer Filipenses 1:6. Y estoy de verdad convencida de que Dios está hablando a tu vida. Yo sé que tú que estás escuchando este mensaje es una palabra que Dios está trayendo puntual a tu vida. Dice Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y en este día yo te digo, aférrate a esta palabra, aférrate a esto, aférrate de verdad. Y hay algo que te quiero compartir que habla de este versículo en el que dice, Dios quien comenzó la buena obra en nosotros la va a continuar toda nuestra vida. Y terminará, ¿sabes cuándo? Cuando lo conozcamos cara a cara. O sea, Él va a seguir trabajando en nosotros, Él se va a seguir perfeccionando en nosotros. Tú no digas, híjole, es que no puedo, mejor me voy, porque de verdad eso de ser cristiano, pues no se nos da. Creo que Dios te ha dado muchos pasajes, muchos versículos en los cuales Dios está afirmando cuánto te ama y cuánto te dice Él. No te preocupes, solamente aprende a permanecer en mí, porque yo la obra, dice, la voy a terminar hasta el día que tú y yo nos veamos cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz. La obra de Dios en ti y en mí la obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió por ti y por mí. Ahora, cuando creímos en Él, solamente cuando creímos en Él. Solamente cuando creemos en Él. El Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos día a día para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Por eso es que Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez cristiano que comienza desde que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y seguirá hasta que lo veamos cara a cara, hasta que Cristo vuelva. ¿Alguna vez quizás has sentido que tu vida espiritual no avanza, que te has sentido estancado? Pero déjame decirte algo, cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Como en el caso de los filipenses, Dios los ayudará a crecer en gracia hasta que termine su obra en su vida. Así que cuando estés desanimado, recuerda que Dios no se da por vencido contigo, ni conmigo. Él nos promete terminar la obra que ha comenzado. Cuando tú te sientas incompleto, cuando te sientas inadecuado, cuando dices yo no sirvo, yo quizá no tengo talento, yo quizá no tengo dones, acuérdate que Él nos bendijo con toda sabiduría, con gracia, lo vimos anteriormente. Y
tengo yo muchos defectos, yo no voy a poder. No, no, no. Dios dice, recuerda las promesas que yo te he dado, recuerda las provisiones que yo te he dado. No permitas que tu condición actual, quizás has estado apartado de Dios, no permitas que esta condición actual te robe la alegría de permanecer en Cristo. O si no has conocido a Cristo, no permitas que no conocer a Cristo te robe la alegría o te impida acercarte a Él. Y yo, así es como yo te digo en esta noche, como el Señor te dice en esta noche, así es como quiero que permanezcas en mí. Y quiero invitarte en esta noche, tú que me estás escuchando por primera vez, que nunca has oído hablar de Cristo, o que quizá ya te habían invitado a alguna iglesia, quizá a lo mejor ya habías visto algún mensaje de la palabra del Señor, pero en esta noche, en este tiempo, tú sentiste que Dios habló a tu corazón, que dice, sí es verdad, y que te sientes vacío, que sientes que nada en este mundo te llena, que no sientes satisfacción, que no hay un placer. Yo te quiero invitar en esta noche a que hagas una oración de fe conmigo, y que cierres tus ojos ahí en donde estás y que oremos y que le pidamos a Dios. Es la oración de fe para recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y yo te voy a guiar, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, que inclines tu rostro en reverencia a Dios y que le digamos, Padre, en esta noche te pido perdón, Jesús. Te pido perdón, Padre, porque reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy reconozco, Señor, y me duele que he estado pecando, que te he estado lastimando, que te he estado ofendiendo con mis actos, con mi manera de proceder, con mi manera diaria de vivir. Pero hoy esta noche yo hoy vengo, Señor, ante ti, reconociendo, Señor, que he pecado, Señor. Y yo te pido en esta noche, Padre Santo, que vengas a vivir a mí, que vengas a mi vida, que llenes, Señor, ese vacío que siento en mí, que hay en mi ser. Padre, yo hoy te abro, Señor, las puertas de mi corazón, de mi vida. Yo te invito a vivir en mi corazón, en mi vida, Señor, reconociéndote como mi único Señor, como mi único Salvador, Padre. Hoy ven a vivir conmigo, Señor. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú escuchas mi oración. Gracias, Padre. Hoy, Señor, te anhelo. Hoy te doy gracias por haber escuchado este mensaje, porque sé que tú estás conmigo. Te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy muchas gracias. Amén y amén. Y si tú hiciste esta oración de fe conmigo en esta noche, yo te voy a pedir que nos mandes un mensajito, ya sea en los comentarios, en la página de YouTube o en nuestra página de Facebook, Iglesia Dios con Nosotros. En la parte de abajo del video, en la caja, viene lo que es el link, de nuestra página de Facebook, nuestra nueva página de mujeres que ya quedó inaugurada. Estén pendientes, en estos días se va a subir nuestra primera cápsula, que no te lo pierdas, te recomiendo que no te lo pierdas porque va a ser de bendición tremenda para esas mujeres. Nuestra página de la iglesia es Iglesia Dios con Nosotros, va a venir, como les comento, el link. La página de mujeres es Mujer Virtuosa. Wow, van a venir cosas grandes y tremendas que Dios tiene para nosotras, para esas mujeres que anhelamos más de Dios, que anhelamos llegar a ser esas mujeres virtuosas, como dice la palabra. Y aquí en la página de YouTube, nos gustaría muchísimo que nos mandaras un mensajito por vía inbox en Messenger, y nos pondremos en contacto contigo a la brevedad posible. Si tienes también alguna petición de oración, también haznosla saber para que en el siguiente video también primeramente te contestemos, y en el siguiente video, si tú necesitas una oración específica y no solamente nosotros, sino te gustaría que al terminar la prédica oráramos específicamente por alguien o por algo, con mucho gusto oraremos. De verdad me da mucho gusto poder estar con ustedes, aunque estamos a distancia. Les mando un abrazo muy grande. Reciban de verdad un abrazo muy grande de parte de mi esposo, el pastor Rodrigo Alexandre, y una servidora, la pastora Estrella Alexandre, de la iglesia Dios con Nosotros Mérida. Reciban un abrazo fuerte, fuerte, y la paz del Señor sea con todos ustedes ahorita en estos tiempos en los cuales necesitamos paz. Así que Dios les bendiga.
Es un privilegio y una bendición que me permiten entrar a su hogar. Y no se olviden de compartir el mensaje con aquellos a los cuales ustedes saben que Dios les va a hablar. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto para la próxima. Bendiciones.